Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentarle el artículo clonación de ADN complementario del gen de insulina humana en raíces aéreas de Brassica oleaginasa variedad itálica, que es el brócoli, conocido comúnmente. Mi equipo está conformado por González Luque Mayra Samantha, González Luis Alberto, Mejía Morgado Joana Daniela y yo Luis Ángeles Paola. Nuestro artículo va enfocado en el área de salud y los dejo con la introducción. Bueno, primeramente les voy a decir el objetivo. Nuestro objetivo principal es ayudar a la creciente demanda que se tiene de esta proteína que, como lo mencionamos, es la insulina, debido a que hay un aumento muy grande en la población que presenta la enfermedad que es la diabetes. Y bueno, esto lo vamos a hacer por medio de ciertos modelos, utilizando el modelo vegetal, que es el que ya mencionó y está en el título, que es el Brassica oleracea variedad itálica, que es mejor conocido como el brócoli. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la introducción. Eh, bueno, yo les voy a empezar hablando de lo que es la insulina. La insulina es una proteína de actividad hormonal. Esta regula los niveles de glucosa en la sangre, pero pues también participa en la regulación de ciertos nutrientes, de la síntesis del glucógeno, que es lo que mencionábamos anteriormente. También participa en los aminoácidos, proteínas y en consumos de lípidos, pero nosotros le vamos a dar mayor enfoque a la regulación de niveles de glucosa en la sangre. Y bueno, cuando, cuando existe una deficiencia de esta proteína, se da porque su biosíntesis, y bueno, pues nosotros recordamos que la biosíntesis es una serie de múltiples procesos que llevan distintas enzimas, ¿no? Esta es insuficiente y deficiente, y pues al ser insuficiente y deficiente, esto provoca alteraciones en funciones fisiológicas, afectando directamente a la concentración de glucosa en la sangre, que es lo que mencionábamos anteriormente. Y pues esto origina lo que es la enfermedad de la diabetes, que si nosotros indagamos un poquito más en qué es la diabetes, se podría definir como una enfermedad metabólica crónica, lo que quiere decir que nos va a afectar durante mucho tiempo y de manera constante si es que nosotros no tenemos el tratamiento necesario. Eh, y bueno, también aparte de afectar el metabolismo de la glucosa, nos afecta en las grasas y también en las proteínas. Y entrando un poquito más de lleno en lo que va con respecto a nuestro proyecto, nosotros podríamos decir que la insulina humana recombinante, ¿qué es esto de insulina recombinante? Pues es como un análogo de la insulina donde se obtiene a partir de una tecnología de ADN recombinante. O sea, pues vamos a, pues como su nombre lo dice, ¿no? A combinar distintos ADN. Se da expresado en diversos organismos, incluyendo bacterias, hongos, levaduras, células, órganos animales y plantas transgénicas. Vamos a hacer un énfasis en lo que son las plantas transgénicas debido a que pues es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, pues vamos a definir un poco a grandes rasgos lo que son las plantas transgénicas, pues son plantas que se ven alteradas en su ADN. A eso se le podría definir como plantas transgénicas. Y bueno, actualmente se ve limitada la producción comercial de microorganismos como es la Escherichia coli, que es una bacteria, y también la de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura. Esta se ve limitada. Y pues nosotros, bueno, existe algo que se llama biotecnología vegetal,
y esta nos ofrece una serie de ventajas, como lo son la bioseguridad, que lo veíamos anteriormente en la clase, ¿no? Y pues, ¿por qué? Pues porque es algo que se va a introducir a nuestro cuerpo y pues por lo tanto debe ser seguro, o sea, nosotros debemos de tener la certeza de que es seguro, porque pues, si no nos podría, pues hacer mucho daño. Y también económicamente, porque nuestro trabajo debe ser rentable. Y, y bueno, pues ya finalmente, hablándole de lo que se va a ver a lo largo de este trabajo, pues se van a hablar sobre los resultados eh, de los cultivos de raíces transformadas para la producción de insulina. Y pues bueno, ya los dejo con toda la metodología, los resultados y todo lo que conlleva nuestro trabajo. Bueno, el segundo punto, como lo comentó, nosotros tendríamos lo que es la metodología. Para la metodología tenemos como primer paso la obtención del ADN complementario del gen de la insulina. El paso 2 sería crear copias de las regiones que a nosotros nos interesa, es decir, la preproinsulina y la proinsulina. ¿Qué son estas? Estas son las precursoras de nuestra insulina, que es la que necesitamos para nosotros dar nuestro producto final. Pero pues nosotros necesitamos de estas dos precursoras de la insulina para poder crear nuestro proyecto. El tercero sería la creación de los vectores de preproinsulina y proinsulina. La cuarta, transformación de Agrobacterium, que es lo que nosotros queremos de la cepa. Y 5 sería la transferencia del ADN complementario, que sería los genes de nuestra insulina, bueno, de la preproinsulina y proinsulina, al brócoli, que es nuestro trabajo final que nosotros entregaríamos. Y el 6 y el 7 serían ya pruebas estadísticas de que si nosotros obtuvimos ese objetivo o no pudimos lograr que el brócoli produciera la insulina que nosotros buscamos. ¿Qué serían las pruebas de transformación del tejido y la prueba de presencia del ADN complementario en el tejido vegetal de nuestro brócoli? Y bien, como mi compañera Paula lo mencionaba, fueron estas metodologías que se usaron para obtener estos extractos de las plantas y hacer sus respectivas clonaciones. Ella hablaba de que se obtenían fragmentos del ADN y entonces en nuestros resultados lo que obtuvimos es de que sí se pudo obtener fragmentos del ADN complementario. ¿Y esto cómo fue realizado? Bien, pues para que pudiéramos obtener estos fragmentos utilizamos oligos que, como lo dice su concepto, un oligo es una pequeña estructura de ADN o ARN. Y entonces, al tener este oligo, se procedió a hacer cortes en los sitios en donde nos interesaba. En este caso, en donde estaba la base de NSO1 y BGL2. De estos cortes se obtuvieron dos fragmentos que tuvieron tamaños diferentes en la preproinsulina y la proinsulina, siendo la preinsulina que tuvo un tamaño de 495 petabytes, esto porque fue como realizado en ondas, porque a continuación voy a explicar en qué se utilizó electromagnetismo. Y en la proinsulina tuvo un tamaño de 364 petabytes. Y de ahí se tuvieron del genins, fragmentos del genins, y el siguiente resultado que obtuvimos es que logramos la clonación de los plásmidos de PCP-INS de BGR y PCP-INS BGR en Escherichia coli. Y también con ayuda de Agrobacterium
Y esta es la técnica que les mencionaba hace unos instantes de que utilizamos electromagnetismo, la electroporación. ¿Y qué es la electroporación? Pues más que nada es una técnica que favorece que se produzcan, que haya un activo en los productos. Y esto mediante esta activación se hace por medio de un campo magnético de alto voltaje. Y por eso los resultados se miden en petabytes, porque bytes es alusivo a electricidad y magnetismo. Y tenemos también que para la clonación utilizamos el medio LB, que por sus siglas en inglés que son lisogeny broth, que en español sería caldo de lisogenia. Y entonces se hizo la propagación en este medio y después se hizo la comparación y la extracción del material genético que contenían estos y notamos que eran muy parecidos a los que queríamos obtener. Y entonces se dejó como 3 a 4 días y notamos que la clonación fue exitosa. Y ahora con las raíces notamos que las raíces tomaron diferentes comportamientos dependiendo de la cepa al vector correspondiente. Por ser en Agrobacterium rhizogenis, que es LBA 9402, hubo un alto crecimiento dentro de 3 a 4 días, pero también mostró pilosidad. Y pilosidad es como, ya sabemos, pilosidad hace alusivo a pelos, entonces pilosidad es un conjunto de pelos que presentan las raíces. Pero lo que llama la atención es que en Agrobacterium rhizogenes, en la cepa de LBA 9402, era sensible a la higromicina, y la higromicina es un antibiótico. Y por el otro lado, Agrobacterium rhizogenes del vector de Pcambia 1105.1, que fue de donde nos surtieron este vector para que nosotros pudiéramos realizar nuestro proyecto. Notó casi las mismas características que me mostró el anterior vector, solo con la diferencia que sí es resistente a la higromicina. Y notamos que tenía una actividad de beta glucuronidasa. Y la beta glucuronidasa es una enzima que está presente en los tejidos y esta da como que la pauta que sí hay un crecimiento acelerado, pero aparte de ser acelerado, quiere decir que tiene constante resistencia. Y como lo están ahí en las imágenes, como vemos del lado de la primera columna, dice que tenemos cultivos de raíces no formadas, sin higromicina, y podemos notar que la pilosidad es normal, no hay mucho pelo que digamos, y por lo tanto la GUS es negativa. La GUS también es una enzima que está presente en las plantas. Y entonces, del otro lado que tenemos el cultivo de raíces, pero por el vector de LBA 9402, sin higromicina, notamos que la raíz es muy pilosa. Como podemos notar, ahí están los pelos complejos. Y esta es negativa. Y del otro lado tenemos el matraz con las raíces transformadas, pero con el vector de Pcambia, la empresa que nos surtió este vector. Y notamos que también tiene la raíz muy pilosa y es GUS positiva. Y esta es la que tiene producción de beta glucuronidasa. Y con eso se llegó a la inducción de estas raíces. Uh-huh. Y los dejo con las conclusiones. Bien, en resumen se conoce que la insulina es una proteína de actividad hormonal que regula los niveles de la glucosa en la sangre. Cuando ésta llega a fallar, se pueden desarrollar padecimientos como lo son la diabetes.
La insulina se ha podido expresar en lo que fueron bacterias, levaduras, hongos, células animales y sistemas vegetales por la biotecnología vegetal, como lo había mencionado ya mi compañera. En este caso, la finalidad de nuestro trabajo era presentar resultados sobre el uso de raíces transformadas de Brassica oleracea variedad itálica, es decir, brócoli, para la producción de insulina humana. En conclusiones, se establecieron que los cultivos de varias líneas transformadas por los fragmentos de lo que fue cDNA del gen INS que codifican a la preoproinsulina y la proinsulina. Además de ello, los niveles de expresión evaluados por la actividad de beta-glucuronidasa son los adecuados para dar el seguimiento a las estructuras de las proteínas correspondientes y así utilizar estas líneas para que en sus estudios caminados se puedan producir en bioreactores de laboratorio. Y bueno, ahora no tenemos nuestras referencias. Bueno, eso sería todo. Gracias.